tan hermoso y muchas veces como que nos da pereza o cansancio y es lo último que nosotros a lo que recurrimos, la palabra. Pero qué bueno es el que nosotros podamos mirar que la palabra es un tesoro. En Job capítulo 23, versículo 12, dice así la palabra del Señor. Job capítulo 23, versículo 12. Del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé la palabra de su boca más que mi comida. Estas son las palabras de Job. Vamos a darle gracias al Señor. Señor, te agradecemos por tu palabra y te rogamos que hables a nuestro corazón, que ministres nuestras vidas, Señor. Gracias por este tiempo que tú nos das. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Entonces Job capítulo 23 versículo 12 son las palabras de Job. Del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé la palabra de su boca más que mi comida. O sea, y las circunstancias en las cuales se encontraba Job no eran tan buenas. Eran muy fuerte la situación en la cual estaba él viviendo en ese tiempo, pero él puede pronunciar estas palabras: del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé la palabra de su boca más que mi comida. La comidita no podemos olvidarnos, ¿no es cierto? Pero a veces de la palabra nos olvidamos. Dios nos tenga misericordia. Cuando hablamos de tesoro, cuando hablamos de atesorar, lo relacionamos con tesoro. El tesoro lo guardamos con cuidado que nadie lo robe, porque es algo valioso y eso es la palabra para nosotros. Es un tesoro muy valioso. Ahora con la diferencia de que nosotros sí podemos compartirla, ¿verdad?, con otras personas. Si la palabra es muy valiosa para nosotros, ¿por qué no podemos compartir a otras personas, verdad? Rico no es una persona que tiene dinero. Dígale a la persona que está a su lado: rico no es la persona que tiene dinero, sino una persona que tiene la palabra de Dios abundando en su corazón. ¿Tienes la palabra de Dios abundando en tu corazón? Estaba mirando una anécdota de un hombre muy hacendado, un hombre muy rico, que tenía muchas haciendas. Y Dios le habló a un siervo de Dios, a un siervo de él. Le habló y le dijo que iba a morir la persona más rica de ese lugar. Y cuando oyó este hombre, porque era el más rico, tenía haciendas, tenía muchos bienes, y que a las 12 de la noche iba a llegar la muerte para este hombre más rico. Así es que este hombre tan rico estaba alrededor su familia y no lo dejaron solo. Llegó a las 12 de la noche y nada sucedió. También en esa aldea vivía un hombre muy pobre, pero era temeroso de Dios. Y al otro día, la noticia que este hombre pobre, que era pobre de dinero tal vez, pero era un hombre muy rico en las cosas de Dios, había muerto. Entonces rico no es una persona que tiene dinero. Rico es una persona que tiene el temor de Dios, que tiene la palabra del Señor en abundancia en su corazón. Si usted quiere ser rico para con Dios, atesore la palabra de Dios en su corazón y compártala a otros. Porque si usted es rico, ¿verdad?, usted puede compartir a otras personas la palabra del Señor. En Colosenses capítulo 3 versículo 16 dice: la palabra de Cristo
more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la palabra? Que la palabra debe vivir en nuestro corazón. Morar quiere decir que vive. Vivir la palabra del Señor en abundancia en nuestro corazón. ¿Cómo es una persona que tiene abundancia? Una persona que tiene abundancia es una persona que tal vez, hablando en cosas, tiene un carro, una casa, tiene 2 pares de zapatos para un vestido, tiene, no sé, muchas cosas, ¿verdad? Entonces, abundancia. Pero que bueno, aquí nosotros podemos mirar lo que el Señor quiere. Es que la palabra de Cristo more en abundancia en nuestro corazón. Bendito sea el Señor. Atesorando sus palabras más que la comida diaria. El Espíritu de Dios hace que nos agrade el Hijo de Dios. O sea, es el Espíritu Santo el que produce en nuestras vidas que nos agrade el Señor Jesucristo en nuestras vidas a través de la palabra de Dios. Por eso Satanás, él siempre se levantará, porque él nunca querrá que nosotros sepamos la palabra. Porque una persona que no sabe la palabra, pues no puede arrebatar las cosas que Dios tiene para esa vida. Y el enemigo pues le envolverá con mentiras. Pero la persona que sabe la palabra pues va a ser diferente. Y Pablo escribe, la palabra de Dios puede convertirte en lo que Dios quiere que seas y darte todo lo que puedas necesitar. O sea, si tú sabes la palabra, vas a poder obtener muchas cosas, porque tú puedes pedirle al Señor y sabes que el Señor, Él te las da. En Hechos capítulo 20, versículo 32 dice, ahora hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Estas son palabras de Pablo que les dijo a los de Éfeso. Ya había pasado como 2 años en Éfeso y él tenía que irse, pero pues él les da esta palabra. Podemos mirar que la palabra de Dios es como una semilla y está llena de potencial. Jesús dijo en Juan capítulo 6, versículo 63, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he dado son espíritu y son vida. Es algo tan bonito porque tú tal vez no tengas bienes, pero el que da la vida es la palabra. La palabra te da entusiasmo, te da vida. Bendito sea el Señor. Ocurre algo extraordinario cuando estudiamos las Escrituras. Y vamos a mirar qué es lo que ocurre cuando tú estudias la palabra. Tu mente se ilumina, tu corazón palpita y la verdad cobra vida en ti. La Biblia es mucho más que un manual de doctrina. Cuando tú estudias la Biblia se desarrolla la fe. Puedes creer cosas increíbles, que a veces piensas que ya llega la muerte, pero cuando tú crees la palabra, pues te da confianza, te da seguridad, ¿verdad? Entonces la palabra desarrolla la fe, produce cambios. La palabra hace milagros, sana las heridas que no puede sanar el médico, ¿ve? Porque a veces
Alguien me decía que le hicieron una radiografía y no les salió nada. Pero pues esas heridas que el médico no puede sanar, sana la palabra. Edifica el carácter, transforma las circunstancias, imparte alegría, supera la adversidad, derrota la tensión, edifica la fe, libera el poder, limpia las mentes, produce vida y garantiza tu futuro. No puedes sobrevivir sin ella. Es tan esencial como la comida. O sea, la palabra del Señor es tan esencial, así como la comida. Si tú no comes, ¿qué es lo que sientes? Enseguida tu cuerpo necesita comer, ¿verdad? Te sientes débil, no tienes la fuerza necesaria. De la misma manera, la palabra del Señor, si tú no te sirves de esa palabra, pues te vas a sentir débil y no vas a poder avanzar. Por eso Job, él dice, he atesorado sus palabras más que la comida diaria. Entonces la palabra de Dios es el alimento espiritual que necesitas para cumplir el propósito en la vida. Porque la palabra es la que nos revela el propósito de Dios. Ahora nosotros podemos mirar, la Biblia se describe como leche, hablando de comida, ¿verdad? Se describe como leche, como pan, alimento sólido más dulce que la miel. Y uno diría, este libro, ¿será que tiene tanta dulzura? Qué tremendo. Si no fuera por este libro, qué triste sería nuestra vida. En Primera de Pedro capítulo 2, versículo 2 dice así: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. El niño pequeño apenas nace, él anhela y desea la leche de la mamá. Y si no le da la leche, grita, llora hasta que lo puedan atender. Y por eso el apóstol Pedro dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que con ella crezcáis para salvación. Debemos crecer en la palabra. En Mateo capítulo 4, versículo 4 dice: él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, ¿qué es lo que sale de la boca de Dios? Es la palabra. No solo de pan vive el hombre, ¿verdad? Y Primera de Corintios capítulo 3, versículo 2 dice: os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Y habla respecto de servirse comida sólida. ¿Ve? Entonces, a veces como que no hemos crecido y solo queremos leche y no podemos comer carne. No podemos comer porque nos hemos quedado como niños. Y yo creo que en este año es un desafío el que nosotros debemos proponernos, el poder estudiar la palabra del Señor. Leerles una cosa, estudiarles otra, pero qué bueno el que nosotros nos propongamos el poder estudiar la palabra del Señor. En Salmos 119, versículo 103 dice: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Cuán dulces son las palabras, más que la miel a mi boca. O sea, la miel es rica, ¿verdad? Pero la palabra del Señor, cuando tú has aprendido a servirte la palabra, se convierte en una dulzura que tú quieres seguir leyendo. Y como que no te sacias.
Y eso es que el Espíritu Santo de Dios produce en tu corazón ese deseo de poder servirte esa palabra. Pedro escribe: desead con ganas la leche espiritual pura para que crezcáis. Así que haz el compromiso para en este tiempo decirle al Señor: yo quiero crecer espiritualmente. O quisieras quedarte como ese niño. Es medio raro el poder mirar un niño que no crece. Los padres se van a preocupar y van a mirar: pero ¿por qué no crece? Está pequeño, pequeño, pequeño. Rápido le llevas a donde el médico para que lo pueda examinar, ¿verdad? Porque algo raro está pasando, porque no está creciendo. Entonces es tan importante el poder mirar tu crecimiento espiritual. Cuando tú vas caminando, ¿piensas en la palabra o piensas en lo que ves afuera? En el pecado, en cosas que están pasando. Pero cuando tú vas y vas pensando en la palabra, estás creciendo. Pero si la palabra no mora en ti, entonces toda cosa te vendrá, pero menos la palabra del Señor. Si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos, dijo el Señor. Eso les dijo a sus discípulos: si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos. En Juan capítulo 8, versículo 31, dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Si tú quieres ser discípulo del Señor, ¿qué es lo que dice la palabra? Tienes que permanecer en la palabra. Y si tú no permaneces en la palabra, entonces no eres un discípulo del Señor. En tercera de Juan, versículo 2 dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Entonces vamos a mirar, para que puedas prosperar, una de tus prioridades diarias tiene que ser leer la palabra de Dios. O sea, si yo quiero prosperidad, a veces buscamos la prosperidad material. Vas temprano al trabajo, te esfuerzas tanto y está bien. Pero es tremendo lo que dice la palabra: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. ¿Cuáles son todas esas cosas? La casa, el carro, la comida, todo lo material. Dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. También la salud es una prosperidad, así como prospera tu alma. ¿Qué debe primero prosperar en nuestras vidas? Nuestra alma. ¿Estás prosperando tu alma? ¿Estás creciendo en el Señor? ¿Has mirado esa prosperidad? ¿O miras que no hay prosperidad en lo espiritual? Y si no hay prosperidad en lo espiritual, el deseo del Señor es primeramente que crezcas, que prosperes en lo espiritual, y lo otro viene por añadidura. El vestido, la comida, todo eso viene por añadidura. Bendito sea el Señor. Pablo, él dijo, la palabra de Dios. Jesús dijo: si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos. Para ser discípulos del Señor, ¿qué es lo que tenemos que ser? Fieles a la palabra del Señor. Ahora, vamos a mirar qué significa residir. O sea,
yo resido en tal lugar. O sea, se refiere a la vivienda, ¿verdad? A donde uno está. Y eso nos hace pensar en nuestro hogar. El lugar donde encuentras alegría, aceptación, aliento, apoyo, protección, prosperidad, identidad y descanso. Eso es cuando tú miras en tu casa, ¿verdad? Todo eso tú tienes cuando estás en tu casa, en tu hogar. Ahí tienes alegría, aceptación, aliento, apoyo, protección, prosperidad, identidad y descanso. Tú no puedes descansar en tu trabajo, ¿verdad? No se puede. Pero ¿dónde vas a descansar? En tu casita, ¿no es cierto? Llegas al sillón, te tiras ahí, y dices, ay, qué alivio. Y puedes descansar, ¿no es cierto? Atesorar la palabra de Dios significa aceptarla con la autoridad máxima como tu brújula para direccionarte. Ella es tu consejera para tomar decisiones. Tu punto de referencia para evaluar cada relación y acción. Entonces, atesorar la palabra de Dios es como esa brújula, o podemos mirar eso para el marinero. Pero yo creo que para nosotros como un mapa, ¿verdad? Para no perdernos, sino para poder seguir el camino correcto. Yo creo que ahora más es ¿cómo se llama? El que se pone en el carro para que nos, GPS. Ya, con ese no te pierdes, ¿verdad? Vas directamente a donde tú quieres y te va a llevar hasta la puerta. Y eso es algo tan bonito. Gracias. Eso es algo tan bonito porque te vas confiada, vas seguro y sabes que vas a llegar sin equivocarte. A veces nosotros hemos desobedecido a esa guía y nos vamos por otro lado y nos demoramos más tiempo, alguna cosa nos pasa. Es mejor obedecer. Y qué bueno el que nosotros podamos obedecer la palabra del Señor. ¿Ve? Y que ella es nuestra dirección, nuestra alegría, es nuestro apoyo, es nuestra protección, es nuestra prosperidad. Y qué bendición porque ella nos trae descanso. Cuando nosotros no obedecemos la palabra, nos buscamos muchos problemas, porque basamos nuestras decisiones en fuentes equivocadas. Por ejemplo, muchas veces miramos la cultura. ¿Y qué es lo que decimos? Todo el mundo lo hace. Entonces nosotros seguimos lo que todo mundo lo hace. Miramos la tradición. Siempre lo hemos hecho de esta forma, dice. O sea, es la tradición, ¿verdad? Entonces no queremos cambiar, pues seguimos esa tradición. La razón parece lógico. La emoción simplemente se siente bien. Todo esto es deficiente porque viene de nosotros, no de Dios. Lo que necesitamos es un estándar perfecto que nunca nos lleva en la dirección equivocada. Y solo la palabra de Dios cumple con ese criterio. Por eso podemos mirar, la palabra es la única que nos puede dirigir a lo correcto. En Proverbios capítulo 30, versículo 5 dice, toda la palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en Él esperan. Entonces nuestra confianza debe ser puesta en la palabra, ¿no es cierto?
Y esto significa que cuando la palabra nos manda a hacer algo, debemos obedecerla. Necesitamos hacerlo independientemente de que tenga o no sentido para ti. Hay a veces que tenemos que hacer cosas y a veces como que no tiene sentido para nosotros. Pero el Señor te dice, así como le dijo a Felipe, ve al desierto. Y parece algo ilógico, ¿verdad? ¿Cómo me voy a ir al desierto? Debería mandarme a Samaria, donde hay mucha gente. Pero le dijo, ve al desierto. Aunque parecía absurdo irse al desierto, pero él obedeció a Dios. Y al obedecer a Dios, él se encontró con este hombre de Candace, que iba leyendo el libro del profeta Isaías. Y él no entendía, había bajado a adorar a Dios y se estaba volviendo ya a su tierra. Y cuando se acerca a Felipe y le dice, ¿entiendes lo que lees? Y él le dijo, ¿cómo voy a entender si no hay nadie que me lo explique? Mire, si él no hubiera obedecido, no hubiera ganado esa bendición de este hombre tan importante, el bautizarlo y mandarlo a su tierra, regocijándose en la presencia del Señor. Qué tremendo, ¿verdad? Parecía ilógico el que él vaya al desierto. Hay muchas veces que el Señor te pedirá cosas que hagas y tal vez piensas que eso no viene de parte de Dios. Pero ahí vamos a mirar la bendición del Señor cuando tú obedeces. En Hechos 24:14 dice, pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo a Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas está escrito. O sea, Pablo, cuando él no fue tan fácil para él, porque él sí obedecía al Señor tremendamente. No fue fácil para él, pero él dice, así sirvo al Señor. Tal vez muchos lo criticaban, pero porque predicaba a los gentiles, y los que se levantaban en contra de él eran los judíos. Vamos a mirar que el mensaje de Cristo llene nuestras vidas. Ahora nosotros vamos mirando, cuando nosotros leemos la palabra, vamos llenando nuestra mente y nuestro corazón de la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo la usa para transformarte, que el mensaje de Cristo con todas sus riquezas llene sus vidas con toda sabiduría que Él da. Cuando tú estudias la palabra, es algo tan bonito el poder mirar que el Espíritu Santo usa esas palabras para enriquecerte, para traer bendición a tu vida. ¿Y cómo lo hace? Vamos a mirar primero cuando tú la lees. Él trae esa bendición a nuestras vidas. Si nosotros leemos el periódico y nos dedicamos por 2, 3 o la televisión, ahora el periódico ya no es tan común, ¿verdad? Pero sí el celular. Y ahí te dedicas 2, 3 horas mirando y después quieres dedicar para leer la palabra unos 10 minutos o un cuarto de hora. Qué difícil eso, ¿verdad? ¿Cómo puedes estar lleno de la presencia de la palabra del Señor en tu vida? Entonces es tan importante, debemos leer la palabra de Dios todos los días. Y mirando en la palabra, así como Daniel, él oraba 3 veces al día. Para nosotros tal vez dice una vez al día, qué difícil. Peor 3 veces al día. Pero la comida nosotros la comemos ¿cuántas veces? 3 veces al día. No es que yo lea 3 veces al día, no es así.
pero yo sí la leo en la mañana y también en la tarde. Entonces sí es bueno el que nosotros podamos leer la palabra del Señor. Leerla todos los días. En Deuteronomio 17, versículo 19, y dice, y lo tendrá consigo y leerá en todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley, estas palabras de esta ley, estatutos para ponerlos por obra. La palabra de Dios tenemos que leerla para ponerla por obra todos los días, ¿verdad? Si nosotros no leemos la palabra del Señor, no vamos a poder poner la palabra del Señor en práctica todos los días. Yo creo que si nosotros nos hacemos un plan para poder leer, muchos planes hay para poder leer la Biblia. Y a veces uno mira este libro tan grandote, ¿será que lo puedo leer en un año? Si usted dedica diariamente unos 15 o media hora diarios, usted alcanza a leer la palabra del Señor. Pero si usted se descuida, no va a poder alcanzarlo. Y yo creo que si nosotros queremos edificar nuestras vidas y tener la palabra de Cristo morando en abundancia en nuestros corazones, y para ver nuestras vidas transformadas y para poder ayudar a otros, si nosotros lo hacemos a un lado a este libro, es triste, ¿verdad? Yo recuerdo que a un señor en la calle yo le pregunté, ¿usted sabe leer la Biblia? Y él me dijo, no, le dije, ¿usted tiene la Biblia en su casa? Y me dijo, sí la tengo, pero ¿la sabe leer? De vez en cuando. Digo, está muriéndose, porque si usted no come la comida física, se muere. Pero si, de la misma manera, si nosotros no comemos lo espiritual, nos morimos, ¿verdad? Espiritualmente. Y qué bueno el que nosotros podamos hacernos un desafío en este año. Danos la gracia para que tu palabra, quiero todas esas bendiciones que la palabra me da. Pero ¿qué debo hacer para tener todas esas bendiciones? Yo debo leer su palabra y también estudiarla. Qué lindo es leerla. Yo le he dicho al Señor, dame entendimiento, no que la lea por leerla, sino que pueda leerla entendiendo, porque estudiar es otra cosa, ¿verdad? Estudiar, pues ya tienes que mirar un diccionario o un comentario, tienes que mirar muchas cosas, pero qué bueno es el que uno pueda leer la palabra del Señor. ¿Qué otra cosa debería hacerla? Es recibiéndola. En la parábola del sembrador, Jesús habla sobre 3 actitudes no receptivas: una mente superficial, el terreno poco profundo; una mente cerrada, un terreno con piedras; y una mente distraída, un terreno con espinos. En Lucas capítulo 8, versículos 5 al 15, ahí podemos nosotros mirar esta parábola. Les voy a leer un poco. Dice, el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre las piedras, y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó fruto a 100 por 1. Hablando estas cosas, decía a gran voz: el que tiene oído para oír, oiga. Y sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿qué significa esta parábola? Y él les dijo: a vosotros os es dado
conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Y esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios, y los de junto el camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero esto no tiene raíces. Creen por algún tiempo, y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Aquí nosotros podemos mirar esta parábola, ¿verdad? Cayó en el camino, en tierra dura, y lo que mirábamos, terreno poco profundo. El segundo, una mente cerrada, en terreno con piedras, y una mente distraída, terreno con espinos. ¿Ve? Y es la palabra del Señor, que muchos están, tal vez que la reciben, ¿verdad? Pero otros distraídos no la pueden recibir. Pero qué bueno el que nosotros podamos decirle: Señor, en este año que tú pongas tu Espíritu Santo y me dé entusiasmo para poder recibir la palabra, para poderla amar. En Lucas capítulo 8, versículo 18, luego les dice: pongan mucha atención. Mirad pues cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aún lo que piensa tener, se le quitará. Entonces es tremendo, ¿verdad? Porque a veces uno quiere tener la palabra, pero si usted no pone esa atención, ¿qué va a suceder? Le va a ser quitado. Va a ser quitada esa palabra. Cuando no estés aprendiendo, echa un vistazo a tus actitudes. O sea, si tú no estás aprendiendo la palabra del Señor, echa un vistazo a tus actitudes. ¿Cómo tú recibes esa palabra? Y hay que mirarlo, porque muchas veces cuando estamos llenos de nosotros mismos, saldremos vacíos y no hemos recibido realmente lo que el Señor quiere darnos, ¿verdad? Y esas actitudes, una de esas actitudes es el orgullo. Cuando hay orgullo en el corazón, como que muchas veces no es tan fácil el poder recibir la palabra. Porque a veces dice: ay, si fuera el fulano que diera la enseñanza, si fuera tal, entonces eso sí sería buenísimo. Hay que tener una actitud correcta. Y cualquier persona que esté al frente dándote la palabra, si tú vienes con una actitud correcta, vas a ser bendecido. Vas a llevarte la palabra, vas a ver esa bendición de parte del Señor. Entonces, si tú no recibes nada, mira tus actitudes. Mira tu corazón, porque no es la persona que te da la palabra, eres tú, tu corazón, el que tienes que revisarlo y tienes que mirar cómo estás. En Santiago capítulo 1, versículo 21 dice: acepten con humildad la palabra de Dios. Acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón. Qué bueno es el que nosotros podamos aceptar con humildad la palabra del Señor. Estas no son simplemente nuevas ideas,
son principios para toda la vida. O sea, la palabra del Señor son principios para toda la vida. Tanto amo tus enseñanzas que a toda hora medito en ellas. Esto dijo David en Salmo 119, 97. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Y qué bueno es si es nuestra meditación todo el día, la palabra del Señor. Te puedes dar cuenta, es tu meditación, la palabra del Señor todo el día para ti. Y uno sí puede darse cuenta, porque cuando tú vas caminando te das cuenta si la palabra de Dios mora en abundancia en tu corazón. El Espíritu Santo siempre la traerá como esa palabra viva y no te va a dar pereza el poderla repetir, ¿verdad? Y David, él pudo decir, oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Es tremendo, ¿verdad? Qué linda es la palabra. Ella es nuestra meditación, que nosotros podamos estar meditando en su palabra. Atesorar la palabra de Dios en tres maneras: estudiándola, recordándola y meditándola en ella. Estudiándola. Esto requiere que tomes notas de lo que piensa sobre ella. También exige que hagas las preguntas apropiadas. Y esas preguntas apropiadas son: ¿quién? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Cómo? O sea, cuando tú estudias la palabra es diferente que leerla, porque tú puedes hacerte esas preguntas, ¿verdad? En otras palabras, el estudio de tu Biblia debe darte conocimiento, no solamente información. Yo debo recibir ese conocimiento. Entonces es tan importante el que poderla estudiar. Ya no solamente el leerla, ¿verdad? Sino el poderla estudiar. El poderla recordándola también. Cuando tú vas en la calle y vas caminando, tú puedes recordar la palabra del Señor. Yo me recuerdo versículos que los aprendí desde niña. Y a veces cuando tal vez siento temor en mi corazón, repito la palabra, porque la palabra es la que me da la fortaleza para poder caminar con seguridad. La gente tiene tanto temor, tanto miedo afuera, pero cuando tú pronuncias la palabra, vas a darte cuenta que te da seguridad. Y es algo tan bonito, recordándola la palabra. A veces las personas piensan que la memoria es pobre y ya no puede memorizar, pero no es verdad. Es algo tan bonito el que tú puedas memorizar la palabra. A veces cuando era pequeña, porque mi mamá me decía, en la tarde te voy a tomar este versículo, y nos lo dejaba. Entonces, pues en la tarde tenía que estar aprendido ese versículo. Pero qué bueno es eso, porque si ahora tal vez ya siendo adultos o jóvenes, yo creo que uno mismo tiene que disciplinarse para poder aprender la palabra. Y si no te es fácil el memorizártela, es bueno escribirla. Y te vas llevando un versículo, tal vez en tu bolsillo, que metes la mano, y a lo mejor yo creo que si tú manejas tu carro va a ser un poco difícil, pero si tú vas en bus va a ser un poco más fácil, porque ahí llevas escrito, entonces vas recordándola y mientras caminas vas aprendiéndote esa palabra. Es muy importante el que nosotros debemos aprendernos la palabra del Señor. Si ponemos en práctica en este año, si tienes tanto guardado
en tu mente, ¿verdad? Tantas cosas que has guardado en tu mente, estudios y todo, ¿verdad? Pero qué lindo el poder guardar la palabra. Y debes idearte de cosas. Tal vez muchos en el celular van escuchando la palabra, pero qué bueno es si no puedes, porque en la calle no se puede andar con libertad con un celular, pero tal vez tú puedes hacer en una cartulinita el poder escribir el versículo y aprendértelo, y eso te va a ayudar muchísimo. Entonces, el poder recordar la palabra, el ir recordándola la palabra. A veces ya no necesitas el llevar en escrito, porque si voy caminando en el camino, ¿te acuerdas tal vez del Salmo 121? ¿Qué dice el Salmo 121? Alzaré mis ojos a los montes. Un día vino nuestro pastor que crecimos con él, y él me dijo: venga acá, y me hizo pasar acá adelante. Deme el Salmo 1, me dijo. Ahí me cogió. Así es que cuando me dijo pase y dé el Salmo 1, yo iba pensando como que todo se me borró. Pero cuando ya fui pasando me acordé. ¿Qué dice el Salmo 1? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Bueno, sigue más adelante. Entonces, qué importante es el que nosotros memoricemos la palabra. Y cuando vamos caminando, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Hay tantos versículos que uno podemos recordarlos. Tal vez ya no los puedes llevar escritos en una tarjetita, pero ya te los memorizaste. Y qué bueno el volverlos a recordar, ¿verdad? Eso es muy importante. Eso trae fe, trae confianza, trae seguridad a tu vida. Y aunque pase lo que quiera por tu lado, pues tú vas lleno de esa palabra, y eso es una bendición. Meditando en ella, ningún otro hábito te ayudará más a madurar espiritualmente que la meditación diaria en la palabra de Dios. A medida que lo hacemos, literalmente somos transformados a su semejanza. Es algo tan bonito porque te das cuenta que ya tu mente está llena y ya no hay ocupación para los malos pensamientos, para el pecado, porque cuando tu mente está desocupada, ¿qué es lo que sucede? El maligno te llena de tanto, aún recordándote lo viejo. La palabra dice: ya dejando lo viejo atrás y prosigo hacia la meta, hacia adelante. Pero qué bueno el confiar en la palabra. En 2 de Corintios capítulo 3 versículo 18 dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. ¿Cómo seremos transformados si no estudiamos la palabra? ¿Habrá transformación? No, no hay transformación. Y ese debe ser nuestro desafío en este nuevo año. El desafiarnos a que seamos transformados. Lo único que nos puede transformar, cambiarnos, es la palabra del Señor. Bendito sea Dios. Dios se refiere a David como un hombre conforme a su corazón, en Hechos capítulo 13 versículo 22. ¿Por qué el Señor se refiere a David como el corazón de Dios? Dice en Hechos 13 22: quitando esto, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo
quiero. ¿Por qué Dios dice de David, el hombre conforme al corazón de Dios? Porque David amaba meditar la palabra de Dios. Él, si nosotros miramos los salmos que él escribió, es tremenda esa profundidad que podemos mirar de esa comunión que David tiene con el Señor. Él dice: tanto amo tus enseñanzas que a todas horas medito en ellas. Entonces el secreto para vivir una vida cristiana exitosa es tuyo cuando atesoras la palabra de Dios. ¿Quieres vivir una vida extraordinaria, exitosa en el camino del Señor? Es cuando tú atesoras la palabra del Señor. La tienes como un tesoro, como una riqueza que no puedes despegarte de ella, y a todo lado te gustaría ir con ella. En Juan capítulo 13, versículo 17 dice: si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Entonces es importante que leamos, recibamos, estudiemos, recordemos, meditemos en la palabra de Dios. Pero tenemos que responder a ella y ser hacedores de la palabra. No solamente leerla, estudiarla, sino también, ¿qué es lo que nos dice? Que tenemos que ser hacedores de la palabra. En Santiago 1:22 dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Podemos darnos cuenta, ¿verdad?, que si nosotros tenemos la palabra del Señor como un tesoro en nuestras vidas, y es tan claro lo que nos dice aquí, no siendo solamente oidores. Si nosotros tenemos la palabra dentro de nosotros, vamos a ser hacedores de la palabra. Si me dicen no mientas, no robes, que tenemos que hacer cosas, pues debemos cambiar. No mientas. Hay tantas cosas, ¿verdad? Debemos cambiar. Pues entonces eso es ser hacedores. Porque oidores hay muchos, ¿verdad? Oyen, pero no lo hacen. Pero el Señor quiere que nosotros seamos hacedores de la palabra, no solamente oidores. En Mateo capítulo 7, versículo 24 dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Dios no nos bendice porque conocemos la verdad, sino porque la obedecemos. Dios nos bendecirá por hacerlas. Nos es difícil aplicar la palabra, pero Jesús dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Qué bueno es el que nosotros podamos decirle al Espíritu Santo, porque Él es el que pone ese deseo de poder estudiar la palabra. La palabra primeramente te incomoda. La palabra de Dios revela nuestras intenciones, expone nuestras faltas, reprende nuestros pecados y exige cambio. Cuando otras personas te dicen: mira, es que tú eres así, 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 ¿cómo es tu reacción? Molestia, enojo, ¿verdad? Pero cuando la palabra te corrige, es tremendo, ¿verdad? Porque ella sí nos hace cambiar. Y qué bueno el que nosotros, tal vez, si tú miras tu tiempo, y a lo mejor tú dices: no tengo tiempo para estudiar la palabra, no tengo tiempo. Pero si tú miras
¿cuánto tiempo? Yo creo que hay que ordenar el tiempo. Yo recuerdo que cuando era estudiante todavía, llegaba a la casa y tenía como un horario. Llegaba, comía, miraba una hora de una novela y miraba después de la novela una hora de una película. Y yo recuerdo que un día el Señor me dijo: quiero que me des esa hora que miras la novela. Y yo le dije: Señor, es una sola novelita que veo. Otros pasan todo el día hasta la noche viendo novelas. Así es que no, Señor, ¿cómo me puedes pedir eso? Y el Señor, cuando Él se propone, Él no te deja tranquilo. Y era cada rato: dame esa hora que ves la novela. Ya dije: está bien, Señor. ¿Qué quieres que haga en esa hora que me estás pidiendo? Y me dijo: quiero que leas la Biblia. Y yo le dije: está bien, Señor, voy a leer la Biblia. Y recuerdo que comencé a leer la palabra, y qué lindo, porque es el Espíritu Santo de Dios el que te motiva y el que pone en el corazón ese entusiasmo para leer la palabra. Y a mí se me hizo como una novela. Leía, seguía leyendo, y hasta ahora. Es algo tan hermoso lo que hace el Espíritu Santo. Te hace que te enamores de Cristo y de su palabra. Si tú no te has enamorado del Señor, la palabra no te va a gustar. Y tú tienes que pedirle al Señor: enamórame, Señor, de ti, para que tu palabra me guste. Qué lindo es, ¿verdad? Cuando tú te enamoras de alguien, te gusta la manera que se viste, te gusta la manera que habla, te gusta todo de esa persona y quieres estar todo el tiempo con esa persona. Y eso es lo que pasa cuando tú te enamoras. El Espíritu Santo te hace enamorar del Señor Jesucristo. Y te gusta la palabra, te gusta todo lo que es de Dios. Y recuerdo que ya dediqué ese tiempo. Y después el Señor me dijo: quiero que me des esa hora que miras esa película. Era película de chullitas, de enamorados y de todo. Era soltera en ese tiempo y las chicas les encanta. Me encantaba a mí. No, entonces es tremendo, ¿verdad? Ahí que están, que mira, que el novio que le dejó, que montó en caballo, un montón de cosas. Y me encantaba esa película. Así es que llegaba y me sentaba ya, después de leer la Biblia, ahí sí mi película de chullitas. Y el Señor me dijo: quiero que me des esa hora que miras la película de chullitas. Ay, Señor, ya te di la hora de la novela y ahora me pides esta hora. Es la única. Yo no veo más nada. Mi tiempo era copadísimo. No veo más nada. Señor, no me puedes quitar esto. Esto me gusta y no te puedo dar. Así es que, pero cuando Él se propone, tú no puedes pelear con el Señor. Hasta que le dije: está bien, Señor, porque era tarde y mañana tienes que darme ese tiempo. Y yo le dije: está bien, Señor, ¿qué quieres que haga en ese tiempo que veo esta película? Y el Señor me dijo: quiero que ores. Qué tremendo. Yo le dije: está bien, Señor, voy a hacerlo. Es la única manera en la cual tú puedes enamorarte del Señor y de amarlo con todo tu corazón. Él quiere verte próspera. Él quiere verte bendecido. Pero nuestra actitud, nuestra pereza y nuestra falta de interés en buscarle al Señor, no miramos esa prosperidad. No miramos esa bendición que Dios quiere darnos. Yo prefiero ni película ni ninguna cosa. Para mí mi satisfacción es leer la palabra del Señor. Otras veces estudiarla, otras veces meditarla. Y eso ha sido una riqueza muy hermosa para mi vida. Bendito sea el Señor. Moody, él dijo: la Biblia no fue escrita para aumentar nuestro conocimiento, sino para cambiar
nuestras vidas. Qué hermoso, ¿verdad? Entonces, qué bueno el que nosotros podamos pedirle que cambie nuestras vidas. Sí me cambió, me ha ido cambiando y tiene que seguirme cambiando. Era mentirosa y el Señor me fue cambiando. Era gritona y el Señor me ha ido cambiando. Hay muchas cosas que yo me doy cuenta que Él me ha ido cambiando. Era celosa, ni cuenta me había dado que era celosa, pero también el Señor me lo arrancó todo eso. La envidia, la hipocresía, hay tantas cosas que el Señor me ha hecho ver con claridad y me ha dicho, eso todavía hay en tu vida. Y qué bueno es el que cuando Él nos muestra, cuando otra persona viene y me dice, es que tú eres así, 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 me da molestia, coraje. Pero si el Señor me dice, esto pasa en tu vida, debes cambiar. Ahí sí caigo de rodillas, digo, Señor, es verdad, aquí está, Señor. Por favor, cámbiame, porque yo no puedo cambiar. Ahora, como conclusión, Job, en los momentos más difíciles de su vida, donde todo se le terminó, la familia, bienes, y aún luchaba con su salud, lo único que tenía en su corazón era el tesoro de su confianza en Dios. Y eso le trajo salud y vida. Es tremendo. Job, él dijo, he amado tu palabra. Como la comida la amamos y no podemos dejarla. Pero qué hermoso, ¿verdad? Cuando la mujer le dijo, todavía mantienes tu integridad delante de Dios, ¿por qué no lo maldices si te mueres? Y Job le dijo, como cualquier mujer fatua has hablado. ¿Acaso no recibiremos solamente bienes? ¿No recibiremos también males? Y con todo eso, dice la palabra, no pecó Job contra Dios. Vamos a ponernos de pie, que hoy en este día no hagas promesas tal vez en el aire. Pídele al Señor y dile, Señor, yo quiero estudiar tu palabra. Yo quiero que tu Espíritu Santo me enamore de la palabra de Dios, me enamore de Jesús, porque solamente cuando el Espíritu Santo obra y nos enamora de Jesús, amamos su palabra y la deseamos en todo tiempo. La deseamos en la mañana, al mediodía, en la tarde, en el caminar. Meditas, aun cuando te despiertas meditando en la palabra. Cierra tus ojitos. Tal vez te ha resultado difícil, pero qué bueno, recuerda que la palabra es un tesoro. Ese tesoro que el Señor lo ha entregado a cada uno de nosotros. ¿Qué has hecho con ese tesoro? ¿Lo tienes ese tesoro? ¿Lo has puesto a un lado? Ese tesoro que aún te lo ha dado para ti, y no debes tener miedo que los ladrones te lo van a robar, porque el Señor nos ha dado este tesoro aún para compartirlo a otras personas. Señor, te damos gracias en esta tarde. Solamente tu Espíritu Santo puede producir en nuestros corazones el amar tu palabra.